Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 28. Estamos en esta narración desde el versículo 3 hasta el versículo 25 que nos habla de esta relación, ¿verdad? Del encuentro de Saúl con la pitonisa, con la vidente de Endor. Es una situación muy interesante en que nos hace entender cuáles son los elementos que nosotros también utilizamos en situaciones de dificultades. En este caso, lo primero que te muestra y te dice es que el profeta ha muerto. Entonces, que muchas veces Samuel ha muerto y por lo tanto también la reacción de Saúl será una reacción totalmente diversa. El accionar de Saúl no va a responder a aquello que él mismo también, cuando estaba viviendo o cuando estaba acompañándole Samuel, él mismo había tomado como decisión. Entre tanto, Saúl había expulsado del país a nigromantes y adivinos. Yo presentañan de ya en el primer versículo de esta narración. Upaise en el contexto ya ikuajan muesha, va evaluar hamba es situación pepañande ya yeto página con. Y después vienen las dificultades. Esta fue una de las situaciones difíciles en la que se está encontrando de nuevo Saúl. Los filisteos dice que se reúnen y fueron a acampar a Sunem. Él también se reúne con todo Israel y acampan cerca del monte Gilboé. Es la eterna lucha entre filisteos e israelitas. Y así sigue, ¿verdad?, esta historia. Entonces, lo que quiere Saúl es conocer, saber, Señor, verdaderamente tenemos que luchar, tenemos que ir al frente, pero doyuhoy ni me tenéis respuesta. Peñan de Yara, no me ven ni peteí respuesta. Dice, tuvo miedo, quedó aterrorizado por la situación y entonces consultó a Yahvé, pero Yahvé no le respondió. Ni por los sueños, ni por los Urim, ni por los profetas. Apesama entonces ya oye esa vaimoy. Va para allá potas, va esa para allá potas y nañande, porque iba a ir añade situación, iba a ir, va a ir en donde vayan de ya yo to páginas a coanga, da igual va a para allá potas, va esa para allá potas. Y entonces esta es la verdadera situación con la que nosotros nos encontramos. Saúl se encuentra aquí y por eso la única
cosa que le sobra es de nuevo pisar lo que él ya había dicho, que Saúl había expulsado del país a los nigromantes y adivinos, y volver de nuevo a las prácticas antiguas, prohibidas, justamente prohibidas por la Torá, prohibida entonces por las leyes del Pentateuco. Y entonces, vaya boda se va. Esta es una forma también de mostrarnos que continuamente nosotros, porque cuando ñande maraina al final de cuentas, anila ya pues antes allá en mamimba epalo ya poa que Saúl la lleva. Allá en Boyapantes ese, como si fuese que Saúl te oye poco ambas porque peña pues te ves está bien esa vaina cuando nos encontramos en situaciones de desesperación, en situaciones en que no tenemos clara nuestra visión, nuestro GPS, entonces claro, después todo esto se nos vuelve incierto. Y cuando la vida se nos vuelve incierta, entonces de cualquier cosa aprende. De cualquier cosa nomás entonces comenzamos a patalear y a buscar. Y entonces es así como Saúl pide enseguida y le dice ahí a su gente, búsquenme una nigromante para ir a consultarla. Pero así directamente. Entonces ya directamente como pidiendo y diciendo, se haya potapea, se enseguida jata a consultar porque se hay que tiene respuesta a venir. Entonces esto es lo que él pide y le responden enseguida a sus servidores y ya le dicen, hay una nigromante en Endor. Es decir, que aquí ante una situación de dificultad, una situación, ¿verdad?, de peligro, y al no tener una respuesta de parte de Dios, tantas veces también nosotros buscamos qué cosa, con tal de que podamos satisfacer esa incógnita que tenemos en nuestra vida o esa incógnita que tenemos en el corazón. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores.
Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve, Dios te salve, María, Dios te salve, Dios te salve, María, Dios te salve, Dios te salve, María, Dios te salve. En abril el gobierno de Ortega ya bloqueó sus cuentas bancarias, pero ahora ha decretado su cierre. Así lo confirma la Gaceta Oficial. Radio María cerrará porque las autoridades consideran que obstaculiza el control financiero. Se trata de un episodio más que sufren muchas entidades relacionadas con la Iglesia Católica en Nicaragua. Las religiosas de la congregación de Madre Teresa, por ejemplo, tuvieron que dejar el país y a los jesuitas se les expropió su universidad. La persecución religiosa en el mundo sigue su curso en buena parte del planeta. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha levantado la alarma por lo sucedido en Pakistán, donde un cristiano ha sido declarado culpable por presunta blasfemia. La comunidad cristiana defiende su inocencia, pero el episodio no hizo más que desencadenar la ira de los vecinos musulmanes, que terminaron saqueando 80 hogares cristianos y quemando 25 iglesias. Una imagen que, por otro lado, no es inusual. En estos casos no hubo que lamentar víctimas mortales directas, aunque no es raro que el mismo Papa cite a los cristianos que han sido asesinados en eventos recientes, como hizo en el caso de unas religiosas en Yemen en el 2023. Proprio in questa terra ci sono state luminose testimonianze di fede, come quelle delle suore missionarie della carità, che hanno dato la vita lì. Ancora oggi esse sono presenti nello Yemen, dove offrono assistenza ad anziani, a malati e a persone con disabilità. Alcune di loro hanno sofferto il martirio, ma le altre continuano, rischiano la vita, ma vanno avanti. Los informes de ayuda a la Iglesia Necesitada señalan que en la actualidad en 28 países hay persecución religiosa severa. Siento dolor por haberte fallado, siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no haya tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar.
verdad que estoy arrepentido. No puedo más ofenderte y sentirme vacío. Hoy doy un giro y cambio mi vida. Tomo la cruz y hago nuevos mis días. Quiero llevar tu presencia, tu amor, tu justicia. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el capítulo 28. El versículo especialmente que hoy subrayamos es el versículo 15. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué perturbas mi reposo, evocándome? Saúl respondió: me encuentro en un gran apuro. Los filisteos me han declarado la guerra y Dios se alejó de mí, pues ya no me responde ni por los profetas ni en sueños. Por eso te invoqué para que me digas lo que debo hacer. Bueno, así entonces, queridos amigos, aquí nos encontramos con este versículo muy interesante, el versículo 15. Samuel, que ahora le responde a Saúl. Es decir, hay casi como una respuesta, ¿verdad?, de parte de Dios, porque en la desesperación, muchas veces ya lleva peñan de ya no pena y hoy se peñan de ya na serendusei, peñan de ya no y cuaserima yehuima baebe. Y bueno, en realidad somos nosotros, ¿verdad?, los responsables. Pero aquí nos está mostrando, mira que estamba, imagina, oye, en la Saúl ve, estamba Emma, oye, ellos lleva por medio de los profetas, por medio incluso de su mismo pueblo, de su misma gente, en la situación en que se encuentra también con David. Humiando formas como Dios se manifiesta, formas como Dios le está mostrando y le está diciendo, atención, ellos, si hay mes siempre llegó,
Eso depende de vos, en síntesis. Las isañas de jamón beusañas de. Pero depende de Yehui, no depende la sheja, sino que eso depende de vos. Pero nos encontramos entonces que tantas veces nosotros como que vamos maquinando cosas. Ayer, daye keina, daye ya poponaina, veñan de yara la de. Pero por una parte somos nosotros quienes nos alejamos en realidad, porque al no querer cumplir y al no querer vivir las propuestas que a nosotros nos van a realizar como personas dentro de una comunidad, entonces somos nosotros quienes no aceptamos y nosotros nos alejamos. Esto es importante que tengamos en cuenta, señor Geber, es importantísimo, porque el egoísmo lo que hace es encerrarnos en nosotros mismos. Entonces aquí no hay porimba eve, no hay pariente, no hay porimba eve, lleva la seyocona, no hay porimba eve, la yancemba eiseba, ya podañina. Entonces esto hace que uno se encierre, ¿verdad?, en sí mismo. Y después todas las propuestas que nos vengan, para mí personalmente no van a tener sentido. Porque se hay botapecha, porque entiende ella, pues la sea ande, etc. Entonces, hasta a Dios mismo le estamos encasillando o le queremos encasillar de acuerdo a nuestros proyectos y de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y esto pues es lo que pasa normalmente en el sentido también religioso. Están ahí, por ejemplo, renegar, ¿verdad?, de su propia religión. Entonces reniegan de quién, y están renegando de sí mismos en síntesis, porque la propuesta del Señor es siempre la misma. La cuestión es que nosotros, al no aceptar esa propuesta de Dios, al no querer entender que este es el camino que el Señor nos está dando y nos está mostrando para que podamos ser felices personalmente, individualmente, pero dentro de una comunidad, o sea, con la iglesia Ginayeva, dentro de una comunidad, tenemos que entender entonces que son como las dos piernas, yo digo, lleva. Tengo Yaguatá, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, dos piernas que tenemos para caminar. Y entonces, ¿qué pasa? Y entonces lo que sucede es que nosotros, al tener esta posibilidad, ¿verdad?, de caminar con las dos piernas, entonces tenemos que justamente vivir, proyectarnos, organizarnos de acuerdo a estos dos elementos. La comunidad es esencial. Siempre la Biblia, un bollere de aquí para allá en cualquiera de las narraciones. Pero peñan de Yeyuhuye, también se va peñan de Yarañan de Atoy, ñan de bueno será, bueno sé yo que, ñan de Yaguatá, Yapuana, primero desde una conversión personal, porque ñan entender la ñan de Yaguatá, de, pero que después se proyecta siempre para el bien, el beneficio de la comunidad. Y esto es lo que normalmente nos falta. Péjate cuñandenda ya es yaseya. Péjate cuñandea llevañambo que la comunidad como el elemento esencial, indispensable para la realización del hombre. Nosotros no somos cuatijaños, lleva. Yandego yaguatá en grupo, yandego yaguatá en comunidad. Y entonces el valor personal, el valor mío, la cualidad mía, tuya y de todos nosotros, siempre en favor de la construcción de lo que nosotros le llamamos el reino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
que de tu sueño brotó la vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Hacenos uno para tu gloria y que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos, danos de alimento. Francisco interrumpe sus vacaciones de verano. Lo ha hecho para reunirse con el número 2 del Patriarcado de Moscú, el hombre de confianza de Kirill, que se encarga de las relaciones exteriores de la Iglesia rusa. Ha sido la oficina de prensa de la Santa Sede la que ha informado del encuentro, aunque no ha trascendido ni el motivo de la visita, ni imágenes de ambos, ni tampoco el contenido de la conversación. Las relaciones entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa rusa se han enfriado bastante desde el estallido de la guerra en Ucrania, una posición, como explica el experto Stefano Caprio, difícil de gestionar, sobre todo para el patriarca Kirill. Era molto amico. Kirill era muy amigo de la Iglesia Católica, pero luego se encontró bajo este sistema y ahora tiene que adoptar posiciones extremas. De hecho, las últimas posiciones parecen estar un poco presionadas por el Kremlin. Aunque esas tensiones no significan ruptura en las relaciones entre ambas iglesias, al contrario, se ha mantenido el diálogo en el tiempo.
De hecho, el encuentro del Papa el 11 de julio con Antony no ha sido el único en estos años. Se ha reunido con él en el Vaticano, se han saludado en audiencias generales del pontífice, incluso en viajes, como el de Kazajistán, al que iba a acudir el patriarca Kirill, pero finalmente fue solo una delegación rusa. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy estamos con el profeta Isaías, el capítulo 1, del 11 al 17. ¿Qué me importa el número de sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasas de corderos, la sangre de toros, corderos y chivos no me agrada. ¿Por qué entran a visitarme? ¿Quién pide algo de su mano cuando pisan mis atrios? No me traigan más dones vacíos, más incienso execrable. Novilunios, sábados, asambleas, no los aguanto. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extienden las manos, cierro los ojos. Aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, apártense de mi vista, aparten sus malas acciones, cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien, busquen la justicia, defendan al oprimido, sean abogados del huérfano, defensores de la viuda. Queridos amigos, aquí entonces Isaías, Anila peyure y beco apegua upe ofrece la pende holocausto, la pende incienso, la pende ofrenda. Aquí a Dios no se le compra. Upeago las 6 años de. Entonces no me dejo vender como ustedes lo hacen por un par de sandalias que venden al oprimido, al pobre. Isaías entonces hoy, queridos amigos, nos está llamando, ¿verdad?, a la conciencia. Ba ella bañan de la yacu ejina, ba ere para la yacu ejina, ba ere para la yajaina peñan de yara de donde, pero donde hay oílan ba ere va porque alguna vez llegó a poner de yaja lleve hangua y supe algo yande ni contenido. Ahora lo que él nos está diciendo, ¿cómo vienen ustedes? Ba ela peuru ajina, ba ela pm peoresea. Shela lleve pm es que sean justos, que vivan la justicia, que vivan el derecho. Obren el bien, aprendan a obrar el bien, busquen la justicia, defiendan al oprimido, sean abogados del huérfano. En fin, tal cual como él nos está pidiendo, a buscar la justicia y vivir según el amor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con este versículo 15 del capítulo 28 de 1 Samuel. Samuel entonces dice a Saúl, ¿por qué perturbas mi reposo evocándome? Marala yushere nohina baela y pajabe lare hipotágina. Estas palabras estarían entonces en la boca de cualquiera que dejara el lugar de consuelo y bendición en el mundo del más allá para regresar a la tierra. Samuel preferiría estar de regreso donde estaba. ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos? Es como decir, más bien digo, no es Saúl. Llego
Geta guatán en Diego y lleva. Geta y cuando ende el camino positivo y lindo para que hagan de ella, pues, ne pena y de cosas así, Jaco, angare yo a Simón Bayer, ¿verdad? Es como recriminándole, ¿verdad? Y echándole en cara y diciéndole, ahora para qué Israel me estás llamando, ¿para qué me llamas? Porque es cierto, ¿verdad? Cuando Samuel vivía todavía muchas ocasiones y oportunidades en que se encuentra Saúl con Samuel de lo que está escrito aquí, ¿verdad? Pero sin embargo, seguramente que no todo está escrito aquí, de los encuentros continuos que Samuel habrá tenido también con Saúl. Amba ella va a Saúl, oye, ve consejo, ella vaya a pero después en el fondo, hay gente, porque esa es la realidad que nos está mostrando el redactor aquí de este libro, con respecto a la vida de Samuel y la vida de Saúl en relación. Ahora a ella, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir de nuevo? Mañana entonces la araña y la de calcular esa. ¿Será que no es simplemente porque vos estás en situación de peligro? Samuel, de cierta manera, es como que le está diciendo, si ya cumplí para la misión, se me embu, hayan de veñan de si veñan de abuela, si ya es para de la anacuide. Con angan de tema, es cierto, porque nosotros llegamos a una mayoría, ya de copia hasta leña, que tenemos 18 años, que esto, que aquello, que tú mareñe mancipa. Incluso nosotros también cuando celebramos nuestros ritos celebrativos religiosos, cumplir 15 años, por ejemplo, ya es bueno, de ave, ya les llaman de mamita cuña, y de mamita, y con anga ella de mareñe purumanare y puru vende acá, de ne acá guapé allá de si fuera lleva ne acá guapé manara ni por un manare calcular esa evare ya pueda vender de coe. Bueno, todo esto entonces está peña en su huevena con ambas eco alas y por eso es que Samuel le está reiterando y le está llamando, entre comillas, ya eso pesa como al orden aquí a Saúl, y le dice, ¿verdad? ¿Por qué me estás haciendo venir de nuevo? Seco ya cumplipama la misión hay ponama la lugar. Se ya hay pama de la en anacuri de. Pero se dan cuenta que la desesperación, queridos amigos, es lo que muchas veces a nosotros nos hace actuar de esta manera. Y ella pola, y ella hipotá, y de repente, ¿verdad? Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, porque eso es lo que nos presentó ya desde el versículo 4 de este mismo capítulo, los filisteos se reunieron y fueron a acampar en Sunem. También Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y el versículo 5, aquí sí que ya te pone la dificultad concreta que le hace reaccionar también a Saúl. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón quedó aterrorizado. Belleza guapa. A pesar que ahí muchas veces le ya actúa. Y ahí fuimos viendo toda la situación. Entonces, hoy no hay venían de Yara, doña Cana y Petechore, de aquí para allá, Betapia, doña Cana y Yupice, de aquí para allá, ando y Coima, vaya a votar. Y al no tener respuesta entonces de parte de Dios, ni a través de los sueños, el urine y de los profetas, entonces desesperadamente hace algo que está totalmente prohibido por la ley de Moisés, por la Torá: invocar a los muertos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
llevaba 3 años vacante la cátedra de San Pedro tras la muerte de Clemente IV ocurrida el 29 de noviembre de 1268. Y durante ese lapso los dos bandos de cardenales franceses e italianos reunidos en Viterbo no habían dejado de forcejear para imponer algunos de los suyos, a pesar de que el gobernador de la ciudad, Alberto de Montenovo, desde hacía tiempo los tenía confinados, solo les suministraba una comida al día y la muchedumbre había destechado el edificio para obligar a nombrar al nuevo papa. Cuando la multitud estaba a punto de lincharlos, apareció providencialmente Buenaventura, una de las figuras más respetadas y representativas de la Iglesia, quien logró persuadir a los purpurados para que se unieran y sugirió el nombre de un diácono con fama de santo que, enviado por el anterior pontífice, era el predicador oficial de la cruzada que en ese momento intentaba en Palestina rescatar los lugares santos de las manos de los musulmanes. Y entonces los 15 cardenales lo eligieron por unanimidad el 1 de noviembre de 1271. A su regreso de Palestina y luego de ser ordenado sacerdote y obispo, Teobaldo Visconti se sentó en el trono de San Pedro con el nombre de Gregorio X el 27 de marzo de 1272. Ese era el peso específico de San Buenaventura. Antes de cumplir un año, Juan de Fidanza, nacido en Bagnoregio, Italia, en 1218, estuvo a punto de morir a causa de una extraña enfermedad y el mismo San Francisco de Asís, que lo curó milagrosamente, al tener una visión sobre el papel que jugaría en la iglesia y en su comunidad, lo rebautizó como Buenaventura y no se equivocó, pues su esmerada educación la adelantó en el convento de los frailes menores de San Francisco. Y a los 17 años marchó a París, en donde se graduó de maestro de artes y de la mano de su mentor, consejero y fundador de la escuela franciscana, Alejandro de Ales, adelantó sus estudios de filosofía y teología. Al terminarlos y ser ordenado sacerdote, se quedó de profesor de teología en la Universidad de París y en poco tiempo se convirtió en una autoridad en la materia. Prestigio reforzado con su piedad, austeridad, sabiduría y por la fecundidad de su pluma impregnada por las agudas observaciones sobre las Sagradas Escrituras que intercambiaba con su amigo, nadie más ni nadie menos que Santo Tomás de Aquino. A punto de cumplir 36 años, Buenaventura fue elegido como superior general de los franciscanos, en un momento crítico en que la orden estaba dividida entre los rigoristas que querían mantener la dureza de las reglas originales ordenadas por San Francisco y los relaxatis que propugnaban por una distinción de las normas, especialmente en lo tocante a la pobreza. Buenaventura metió en cintura a unos y otros y reestructuró los diferentes capítulos, incluidas las clarisas. Después de organizar la casa, tuvo que renunciar a su cargo, dado que el Papa Gregorio X lo consagró obispo cardenal de Albano y le ordenó que aceptara el capelo, al cual era renuente, dado que el ejercicio de esta función le impediría seguir orando y escribiendo con la avidez acostumbrada, aunque para entonces ya había completado buena parte de su monumental obra. Comentarios sobre las sentencias, escrito que en 4.000 páginas desanudó las sentencias de Pedro Lombardo, texto que era fundamental para la teología de la época. Cuestiones disputadas era otro de los libros, y otras obras fueron Breviloquio, el itinerario del alma de Dios, Dones del Espíritu Santo, Soliloquio, el árbol de la vida o árbol de la cruz, el Tratado de la Triple Vía y muchos otros libros que le merecieron a San Buenaventura el título de doctor seráfico de la Iglesia, otorgado por el Papa Sixto V en 1588, a los 100 años de su canonización efectuada en 1482 por el Papa Sixto IV, y 2 siglos después de su muerte, acaecida el 15 de julio de 1274, cuando aún se desarrollaba el Concilio Ecuménico de León, organizado y dirigido por él. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Buenaventura que nos dé luces para comprender en toda su magnitud el mensaje de nuestro Señor Jesucristo.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Ya no hay frío, no hay soledad. De tu mano viene la paz. Me haces florecer para tu jardín. Lloras conmigo y luego me haces sonreír. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo
que mi vida vale mucho más, mucho más. Que no me venga la mediocridad, que busque servir y amar, servir y amar. Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 28 del primer libro de Samuel. Es muy interesante Saúl y la vidente de Endor, porque con ambas muchas veces sucede la misma cosa. La Yayé se esperaron, porque aquí nos habla de una total desesperación, ¿verdad? Desespero total de parte de Saúl. Invoca a Dios, no tiene respuesta ni por los sueños, no tiene respuesta ni por los urín, no tiene respuesta ni por los profetas. Y entonces decide llamar, pedir, ir contra la ley, ir contra la Torá. De nuevo pregunta si hay alguna vidente, alguna pitonisa, nigromante, ¿verdad? Pero ya consultada igual. De nuevo, siempre estamos apuntando a ese deseo de hacer lo que nos gusta a nosotros, porque upea a Saúl, entonces bueno, bueno, casi de nigromante, de adivina, pues entonces uno puede imaginar más o menos, ¿verdad? Esa desesperación de parte de Saúl. Pero decíamos ya aquí en el versículo 15 que Samuel le dice a Saúl directamente: ¿por qué perturbas mi reposo? ¿Por qué perturbas? Capítulo 15, ¿verdad? De este mismo libro, en que lo había rechazado. ¿Pero por qué? Porque no penáis, en las palabras de la comunidad, porque el que está al frente de la comunidad siempre tiene que evocar y tiene que decir y tiene que hacer lo que la comunidad necesita. Tiene que responder a la comunidad. Queridos amigos, porque nosotros vivimos en una sociedad bastante encerrada, bastante pedigüeña, vamos a decirlo así, entre comillas, pero mirando simplemente sus propios intereses, Saúl le responde: me encuentro en un gran apuro, los filisteos me han declarado la guerra y Dios se alejó de mí, pues ya no me responde ni por los profetas ni en sueños. Queridos amigos, como les estaba diciendo ya anteriormente también, Saúl había comprendido que era Samuel quien estaba volviendo en su conciencia, en su corazón, en su vida. En este encuentro que él pensaba simplemente por adivinos, por medio de espíritus, etc. Sin embargo, el Señor se está manifestando en una forma real. Pero ¿dónde se nos manifiesta Dios en esa forma real? Peñane ame upepe coñande yara oñe eje ñande umimba oye ema va cueñande depende su penderu depende abuela, etcétera, y acuende, pero ema pende educadora, ema neatoña pues y acuende pealandere y yapora. Bueno, y entonces ahora parece que él recapacita, ¿verdad? Saúl parece que entra en sí mismo y se da cuenta. Es casi como un examen de conciencia, digamos, si vamos a hablar un poco de la confesión, ¿verdad?
me encuentro en un gran apuro. Bueno, oye Perú, o Guapú, o Ñesú, o Yitú, venían de ya en Ondebe, frente a Samuel, me encuentro en un gran apuro. Aceptar su situación. Segundo, los filisteos me han declarado la guerra. Entonces aquí mira la realidad en la que él se encuentra, aceptando esa situación por la que él se encuentra entonces en apuro. Dios se alejó de mí. A ver, otro elemento ahí. Siento en la pena guasui gripeñan de yarare, siendo y cuase guasui aveimba ebe peñan de yarawi. Y ahora me doy cuenta, ¿verdad? Y reconozco que Dios ciertamente se alejó de mí. ¿Y cómo yo lo veo eso? Y lo vemos, queridos amigos, así como dice ese, porque ya no hay una respuesta de parte de Dios a los proyectos. No hay una respuesta y no podemos salir adelante. Ya pita upebe lleva, ya tiririre, pues ya no me responde ni por los profetas ni en sueños. Por eso te invoqué para que me digas lo que debo hacer. Y aquí entonces vuelve a entrar, bueno, por una parte ese examen de conciencia, ñamañá, peñana pues tu uñe y cuamba es situación me paña ahí, allá esa cuave ahí que la respuesta que estamos teniendo o la respuesta que estamos dando no es esa respuesta de Dios. Y entonces por eso termina diciendo, por eso te invoqué para que me digas lo que debo hacer. Parece que finaliza con esta frase como diciendo, Señor, aveañemo digo anga, coanga, yesa cuasa, añemo y pende pobre. Eremis anguaya se va eva allá povera. Queridos amigos, vamos despidiéndonos por el día de hoy. Este hermoso pasaje de Saúl y la vidente de Endor, capítulo 28, ¿verdad? Del primer libro de Samuel. Y nos despedimos y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.